En este comunicado educacional de ébola se incluye todo lo que las personas deben saber de este dramático asunto. Lo que se dice fue descubierto por su autor, Roberto Valverde. Se presenta la solución de los problemas pandémicos que ya están ocurriendo en todo el mundo desde principio de este año 2015. Las pinturas artísticas aquí presentadas son de piel y tienen profusa cirugía. Fueron hechas por mí hace más de 30 años, la más reciente. Es presentado como tema decorativo y como emblemático de la evolución del arte pictórico en la historia del planeta entre comentarios de enfermedades que están ocurriendo. Me fue permitido fotografiar las obras por sus poseedores. Se presenta un mini curso de iridología con fotografías de ojos analizados por mí y presento el caso del doctor Ian Crozier, médico norteamericano que nació y se infectó de ébola en África y lo transportaron en viaje especial con todos los protocolos de seguridad a Atlanta, Estados Unidos, para rehabilitación, y su caso es emblemático del daño que está ocurriendo no solo en África, sino en todo el mundo con el asunto del ébola y las hemorragias causadas por diferentes virus. Los virus que atacan en una pandemia son ciertos virus especiales que solamente están presentes cada vez que una pandemia se presenta, y son 30 diferentes patógenos. Estos virus pueden ser decodificados en nuestro mismo cuerpo por la misma naturaleza o por otro virus que ingresa a nuestro cuerpo, principalmente por el virus de la influenza. Este virus de la influenza es sumamente peligroso y puede activar una pulmonía por el virus Yersinia pestis. Es fulminante y nos puede aniquilar en unos 3 días. Si nuestro sistema inmunológico está débil, nos ataca rápido, y si nuestro sistema está en buen estado, podemos aspirar a permanecer en buena salud y salvarnos de la pandemia. No hay ningún medicamento alópata para hacer más efectivo nuestro sistema inmunológico. Lo contrario es que hay muchos medicamentos supresores que desactivan funciones del sistema inmunológico, poniendo en mayor riesgo nuestra vida. Cualquiera de esos 30 virus nos puede atacar de acuerdo al lugar o ciudad donde vivamos y según el clima y la estación que esté presente. Se estima que el peligro en su máxima plenitud dure aproximadamente 2 años, el 2015 y el 2016, y podría aplazarse hasta el 2017. A la hora de hacer predicciones de este tipo, todos los especialistas hemos fallado, incluyendo la Organización Mundial de la Salud y todos los sistemas de salud del mundo. Ejemplo de estos virus son viruela, sarampión, meningitis, poliomielitis, ébola, dengue hemorrágico, cáncer, lepra, artritis, etc. Hay varias manifestaciones de hemorragia, desde la que no tiene síntomas, que nos produce un sangrado mínimo que nos causa anemia y por consiguiente una baja de hemoglobina, y la que es más grave, que causa una hemorragia masiva e incontrolable, que se llama ébola. La acción del virus de la influenza está motivada por la degradación de nuestro cuerpo en los años o meses previos de la activación de la pandemia. Nuestro cuerpo se fue degradando poco a poco, causando más desajustes físicos y más enfermedades, llegándose a contar hasta 30 diferentes. Y aún así, las personas tienen que trabajar aunque se sientan muy mal. El ingreso económico es vital para todos. Ni las vacunas ni los medicamentos de farmacia tienen efecto positivo en contra de una pandemia, y lo recomendado es tener una alimentación rica en nutrientes y un buen sueño. Para que las personas se salven de este brutal ataque, hay que tratarse con imanes
como se lo dije a los gobiernos de todo el mundo con varios años de anticipación. Los imanes, sin hacer ningún daño, pueden desactivar virus y bacterias si los usamos en los lugares correctos, aunque sean enfermedades muy graves de las llamadas incurables. Tiene una probada eficacia en muchos miles de pacientes. Es el sistema que propuse a los gobiernos de todo el mundo para curaciones masivas. La iridología es una ciencia muy eficaz para detectar problemas de todo el cuerpo. En el ojo izquierdo detectamos todo lo que hay en ese lado y por consiguiente en el derecho lo que hay en todo el lado derecho. Hay que hacer notar que vemos las deficiencias en color. Podemos detectar cosas que acaban de ocurrir hace unos minutos y cosas de la genética familiar de hace cientos de años. En la iridología podemos detectar cualquier problema. En este ejemplo mostramos a una persona mayor de 70 años que le tomamos una fotografía de sus ojos y le dijimos a sus familiares que le quedaba poco tiempo de vida. Esa persona falleció a los 4 días después de las fotografías. Fue hospitalizada y murió a las pocas horas. No pudieron resucitarla ni con aparatos ni con medicamentos. A esta persona se le nota un alto grado de colesterol en el iris, la parte redonda de color del ojo. El círculo blanco se va cerrando y cuando se cierra por completo, se acaba la vida automáticamente. El uso de rayo láser en medicina debe prohibirse, ya que de nada sirve y causa daños irreversibles. Especialmente los oftalmólogos destruyen la visión de innumerables personas. Hay que hacer la aclaración que todas las especies vivientes también serán atacadas. Esto lo hemos estado viviendo desde el año 2002. Esta pandemia será la peor catástrofe en la historia de la humanidad. No habrá disparos, ni tanques, ni bombas atómicas. No habrá invasiones extranjeras. No será activada ningún arma, ningún ruido. Supuestamente estamos en el mejor momento de la tecnología en la historia de la humanidad, pero en términos de salud, en todo el mundo, estamos en el peor atraso porque las farmacológicas no resuelven ni la gripe más común porque usan antibióticos y los antibióticos crean reacciones sumamente severas que nos dejan en el estado de indefensión. Si nos llevan a un hospital en la pandemia, ahí con seguridad seremos invadidos por otros peligrosos patógenos. Ahí están concentrados y los médicos y enfermeras están en alto riesgo, como está pasando en todos lados. Y la factura que hay que pagar en un hospital privado será astronómica. Y lo más seguro es que nos pongan en un respirador mecánico asistido con posible falta de personal adecuado y bien entrenado. Médicos y enfermeras con frecuencia renuncian para no contagiarse. En mis observaciones en los meses previos a la entrada del virus de la influenza, he notado que hay un alto grado de dengue hemorrágico sin síntomas notorios en las personas. Causa un debilitamiento de la persona con anemia que persiste y se agrava, por lo que hay más peligro a ser atacado por otros virus. Puede ser causada por varios problemas, por ejemplo, sarampión, úlcera, fiebre hemorrágica del Congo. Hay debilitamiento de los vasos sanguíneos y estos por muchas causas dejan escapar la sangre y hay millones de vasos sanguíneos en nuestro cuerpo. Con cualquier sangrado estamos perdiendo glóbulos rojos y estos son el sostén de la vida misma. Otros síntomas atacan de manera global. Por ejemplo, en cierto momento se notó que las personas estaban perdiendo el equilibrio al cambiar de posición, de estar acostados a estar parados. Esto afortunadamente duró unos días, pero en muchos el problema fue persistente. Las personas empezaron a sentir problemas neurológicos al caminar y muchos perdieron movilidad de sus miembros
Inclusive muchos quedaron paralizados totalmente. Se notaron deformaciones en huesos por artritis y salieron huesos donde no debían, y las deformaciones aumentaron. Los daños visuales fueron notorios y fue muy frecuente ver personas con ojos rojos con conjuntivitis. Las cataratas fueron comunes especialmente en personas de más de 40 años. Muchas personas se quejaron de que tenían gastritis y colitis severa y asistían al médico o a hospitales y nunca sabían cuál era el problema. Muchos de estos pacientes eran remitidos con el psicólogo porque los médicos decían que era una psicopatía, o sea, un dolor imaginario. Una cantidad importante de personas desarrolló terigiones en sus ojos y esa enfermedad causa ceguera en cuanto llega a la pupila y muy frecuentemente empieza en los dos ojos. Los países más poblados están presentando mayores problemas como India y China. Cuando hay una pandemia, actúan los virus que son mucho más pequeños que las bacterias. Los antibióticos solo actúan en contra de las bacterias. Se está notando una marcada acción del cuerpo en contra de los antibióticos, causando la activación de patógenos muy poderosos que tienen a los médicos desorientados en lo que pueden hacer en contra de las enfermedades. Y en realidad es nada lo que se puede hacer. Es un secreto de la naturaleza y lo genera la madre naturaleza. El día de mañana faltará un día menos para que termine la pandemia. Como característica de la pandemia se está empobreciendo la gente en todos los continentes. Mientras esto ocurre, el conjunto de monopolios del Vaticano está llenando de edificios altos todo el mundo. Para ellos la opulencia de siempre está presente. Plaga es un sinónimo de pandemia. Puede infectarse a través del contacto directo con un animal infectado, por la inhalación y en el caso de la peste neumónica, de persona a persona. A la pandemia también se le llama plaga o peste bubónica. Puede uno infectarse a través de un animal como ardillas, marmotas, conejos, ratones. Las plagas suelen servir como propagadores de la peste y también puede ser un piquete de mosco. Han ocurrido muchas pandemias en la historia de la humanidad, dejando enorme destrucción de vidas. La anterior fue en 1918-1919. Las vacunas del laboratorio GlaxoSmithKline sí causan daño neurológico severo y otras muchas cosas más, incluyendo autismo. Estas vacunas causan daño cerebral y las víctimas de la vacuna contra la gripe porcina del año 2009 ganaron demandas por 63 millones a la empresa GlaxoSmithKline en Inglaterra. Estos laboratorios están vendiendo a los gobiernos la vacuna Gardasil para aplicarla a las niñas de 11 años en adelante, para supuestamente protegerlas del papilomavirus durante 50 años. Esto es una falsedad. Los laboratorios entregan comisiones a los que ordenan la supuesta vacuna y los ciudadanos la pagamos con nuestros impuestos. En China descubrieron trampa de los laboratorios Glaxo. Les impusieron una multa por ofrecer sobornos y la multa fue de 489 millones de dólares. La mafia farmacológica logró convencer a funcionarios de salud chinos. Aparte de la multa, les impusieron cárcel o deportación y escogieron deportación. ¿Y a nosotros, los demás países, quién nos defiende de estas mafias? Es costumbre de las farmacológicas sobornar a los médicos para incrementar el consumo, dándoles viajes gratis, regalos, compañías femeninas, etc. Nada bueno podemos esperar de estas políticas corruptas, de estas mafias monopólicas. El inmenso poder económico, coludido con gobernantes que ellos escogen previamente a las elecciones en muchos países. Uno de los problemas que más nos va a afectar en la pandemia
es la cantidad de alimentos transgénicos que consumimos continuamente. El responsable de todo esto es el monopolio Monsanto. A esta perversa empresa nadie le autorizó que modificaran las semillas que nos proporciona la madre naturaleza. Empezaron a modificar las semillas para que en menor espacio obtener mayor producción, por lo tanto mayor ganancia. Primero modificaron la del maíz en México y causaron el problema de la diabetes a una mayor escala, y por este error México es el país con mayores casos de diabéticos. Nadie se dio cuenta de cuándo empezó este problema, pero se empezó a consumir el maíz transgénico en todo el mundo en poco tiempo. Después empezaron con el trigo y se siguieron con las demás semillas. La cantidad de personas enfermas por semillas transgénicas es extraordinariamente alta en todo el mundo. Ninguna autoridad les ha puesto el alto. Lógicamente, la mortalidad en esta pandemia será mucho mayor por este agravante. Los monopolios sí ganan más dinero por ello, y para ellos solo interesa el dinero, pero no los habitantes del planeta. Si compramos en tiendas de alimentos, cuando vamos a pagar nos pregunta el cajero si redondeamos como donación. Este dinero va a enriquecer aún más al supermonopolio de Suiza. Esto también lo hacen en las farmacias y comercios en general. Con la tremenda crisis que nos estamos encontrando, esto es absurdo. ¿Quién nos defiende? En años recientes los casinos y el juego de apuesta proliferan enormemente en el mundo. Las autoridades debían prohibir estas actividades. Normalmente estaban prohibidas en la mayoría de los países. Causan adicción y severos problemas psicológicos en las personas, y cuando ya pierden todo se vuelve un problema social, incluyendo caos en la familia. En 2009 las vacunas para la influenza causaron problemas en todo el mundo y Canadá las rechazó y las devolvió a la Organización Mundial de la Salud. Y esas mismas vacunas, ya vencidas y viejas, se las vendieron a México con los consiguientes daños a la población. Cuando las personas toman medicamentos y no les hacen el efecto esperado, piensan que están demasiado enfermas, pero no en que los medicamentos son totalmente inútiles. Cuando una persona por algún motivo acude a un hospital, ahí le encuentran algún motivo para hacerle una cirugía. Los costos en hospitales privados son extraordinariamente caros y no hay ninguna ley que proteja a las personas. O pagas o pierdes tu casa. En la mayoría de países las demandas contra hospitales y farmacológicas no proceden y nada se puede hacer en contra de ellos. El argumento es que hay poca evidencia de la eficacia de la ventilación, la diálisis o resucitación cardiopulmonar para enfermedades críticas relacionadas con el ébola y que sería demasiado arriesgado. Sobre la base de las experiencias clínicas y de la mejor evidencia disponible, no estamos de acuerdo con este enfoque a la gestión del ébola. Sobrevivientes de ébola pueden enfrentar problemas con los ojos, ejemplo, visión nublada, pérdida progresiva de la visión y ceguera, o problemas en las articulaciones, así como fatiga continua. Sin embargo, dar un placebo a una persona infectada con una enfermedad altamente letal plantea problemas éticos. Los primeros casos de SARS coronavirus fueron en Hong Kong, en China, etc. Las personas empezaron a desarrollar problemas de salud como gastritis, fatiga crónica, cáncer, sangrados, problemas neurológicos, colesterol, hipertensión, insuficiencia renal, problemas motrices, de equilibrio, etc. Todo empezó con las tormentas magnéticas del Sol que bañan el sistema planetario. Las tormentas magnéticas han causado cambios en el clima del planeta, deshielo de los polos, inundaciones dramáticas, modificación de la órbita magnética de la Tierra, causando a su vez el desequilibrio físico y psicológico en todos los habitantes del planeta, huracanes, tornados destructivos y la pandemia que va a nulificar a una gran parte de los habitantes de la Tierra, incluyendo todas las especies vivientes. La vacuna 2015 para la influenza no funcionó.
El proceso pandémico empezó simultáneamente en el planeta, poco a poco, pero solo algunos países informaron de ese problema. Y como regla general, los humanos hemos estado sumamente estresados. Se nos manifiesta en caída drástica del cabello, especialmente en los hombres, casi como si hubiéramos recibido una quimioterapia. La parte fuerte de la pandemia en 2015 empezó simultáneamente en el hemisferio norte, en la entrada de la primavera, y en el hemisferio sur con la entrada del otoño. Explicar los procedimientos médicos erróneos que son paliativos pero no resolutivos. Cómo ataca el virus de la influenza y cómo decodifica otros virus de acuerdo a nuestra debilidad o fortaleza. Mandé a los gobiernos de todo el mundo un documento en el que les avisé de que ningún medicamento resolvería el problema y tampoco la vacuna, porque el virus de la influenza no puede mantenerse activo con vida dentro del frasco entre el momento de producción y el momento de la inyección. Les avisé que tenía la solución para salvar a millones de personas en tratamientos masivos con el uso de la magnetoterapia como un extraordinario método inmensamente efectivo sin causar ningún efecto secundario, usando 2 o 4 imanes por persona. No olvidar que las vacunas traen un agregado como conservador que se llama mercurio y que causa estragos en el organismo que no se puede deshacer de él porque es una sustancia extraña al cuerpo y altamente tóxica. Y cuando le hacen propaganda a las vacunas, no nos comentan esto. En 2009 se declaró la pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Cerraron escuelas en muchos países, algunos negocios también, pero esta vez no pasó nada y normalizaron todo. Actualmente, ahora que sí está en acción la parte peligrosa de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud recomienda que no haya restricciones en los viajes y que los negocios sigan su curso como si nada estuviera pasando. Hay que comentar que en cuanto empieza la transmisión de persona a persona, es cuando muchísimas personas se contagian fácilmente y empieza la mortalidad elevada. Esto pasa con las aves. La mortalidad es muy acentuada en un porcentaje cercano al 100%, pero en el humano debe ser mucho menor. Los humanos tenemos la oportunidad de protegernos de múltiples maneras. Usando el magnetismo podemos nulificar el problema para evitar que seamos nosotros los nulificados. Los medicamentos son prácticamente inútiles ya que no están pensados para curar enfermedades, sino solamente como paliativos, y en un problema de esta magnitud más inútiles serán. En Estados Unidos y otros países, los monopolios farmacológicos y hospitalarios estafan a los gobiernos con servicios innecesarios o que no proporcionan y medicamentos a precios exorbitantes, también con cirugías innecesarias inventadas por los médicos. Se avisa que en Brasil y África hay fuertes epidemias de dengue y chikungunya, que es sinónimo de dengue al arrancar el otoño en estas áreas en el mes de abril del 2015. En Estados Unidos se reporta en esta misma fecha de cientos de miles de aves muertas en diferentes estados por el virus de la influenza. El contagio de aves ha sido rápido en todo el mundo. En México se reporta en los estados de Oaxaca, Puebla, Veracruz. Es solo el principio. En Estados Unidos, el 27 de abril del 2015, 365 empleados que ayudan a nulificar aves en 4 estados les ofrecen antiviral Tamiflu. Los estados afectados son Minnesota, Wisconsin, Iowa y South Dakota. La invasión de América se planeó en el siglo XIV, en una época en la que había crisis económica en Europa. Esta planeación y la financiación fue por cuenta de la única entidad a la que sobra el dinero en todo el tiempo, el Vaticano. Se convocó en los países de Europa a los aventureros que quisieran arriesgar su vida y su familia. No fueron tantos, por lo que a los presos y delincuentes de profesión los obligaron a participar en esta aventura. Previamente, en el continente americano se hizo una inspección visual
para ver si era conveniente y productiva la aventura, y por supuesto fue una estrategia enriquecedora, pero de dramáticos y catastróficos resultados para los habitantes de América. En 1492 empezó el saqueo de las inmensas riquezas de América y el asesinato de los pobladores y la violación de niñas y mujeres, como ya es sabido. Empezó en el centro de América con los españoles y sus cómplices, en Norteamérica con los ingleses y sus cómplices, en Sudamérica con los portugueses y asociados. El asesinato de pobladores fue brutal y el asesinato en los pobladores de Norteamérica por los ingleses fue despiadado y brutal, al grado de exterminio total. Como dato curioso, en este 2015 en Europa otra vez están en crisis económica, en este arranque de la peor catástrofe de la historia de la humanidad, la pandemia actual. Son coincidencias de la historia. Este ojo muestra glaucoma, un desarreglo avanzado cuando la persona diabética no se cuida. Este problema causa ceguera en ese ojo. Esta persona tiene múltiples problemas como cáncer, insuficiencia renal, esclerosis, lepra. Observe en el párpado de abajo un pequeño tumor maligno. Esta persona joven tiene problema serio de hipertensión. Se le está desarrollando un terigión o carnosidad en el ojo. Es un problema que tarda varios años en desarrollarse. Es como una tormenta en cámara lenta que su destino final es la pupila. En cuanto llega ahí, la persona pierde su vista en ese ojo. En su ojo derecho muestra un sangrado causado por dengue hemorrágico. El sangrado es en el aparato digestivo o intestinos. También muestra que tiene fallas en el hígado y la vesícula por sobrepeso. La persona puede tener un peso normal, pero la genética marca obesidad. En cualquier tiempo puede desarrollar mayor peso. En este ojo vemos cómo están organizados los órganos del cuerpo en el ojo derecho. Esta persona tiene el colesterol muy alto, tiene insuficiencia renal, lo que significa que los riñones no están desechando el líquido de la orina y se está guardando en los ganglios linfáticos. Esta persona tiene insuficiencia renal. Se está notando que hay un elevado número de personas con este mal en todo el mundo en este año 2015. En una pandemia se llama la peste bubónica. Esta persona en su ojo derecho muestra diabetes, tiene problemas en el hígado, tiroides, tiene neuropatía con adormecimiento en la mano y brazo, muestra problemas en su rodilla, muslo y pie, problemas psicológicos también. La misma persona sin los órganos del cuerpo tiene ojos azules que han cambiado el color poco a poco a café por los jugos digestivos. En su ojo derecho muestra muchos problemas. En la ingle muestra inflamación linfática, problemas en la columna, en los bronquios y pulmón, oído, hombro. En su ojo izquierdo muestra cáncer, insuficiencia renal, colesterol alto, problemas psicológicos, problemas de tiroides. En el ojo derecho muestra deficiencias en la espalda, cuello, oído, médula y centro vital. En el ojo izquierdo muestra problemas en su próstata, fatiga crónica, equilibrio, epilepsia, fallas en el movimiento, diabetes, cáncer. Muestra insuficiencia renal, hipertensión, cáncer. Se le está formando un terigión, carnosidad, que se ve de color amarillento, que es parte del proceso inflamatorio de cáncer. Esta persona muestra problemas de miastenia gravis, el párpado se cae y problemas serios de hipertensión. Muestra problema de cáncer ya en su forma con metástasis. Problemas muy serios de presión arterial elevada con uso de medicamentos por mucho tiempo. Ojo azul con manchas que son causadas por uso de medicamentos que se van acumulando
y son difíciles de quitar porque son sustancias tóxicas que no reconoce nuestro cuerpo. Hay anillos nerviosos que son círculos que denotan un grado elevado de estrés. Vamos a comentar un caso de plaga en Estados Unidos, en el estado de Colorado, directamente hecho por el CDC de Estados Unidos, equivalente de la Secretaría de Salud. Este caso ocurrió en julio 8 del 2014, pero se reportó 11 meses después por los errores de diagnóstico. Un señor se enfermó de pulmonía causado por Yersinia pestis, el patógeno que causará el principal episodio de la pandemia que estamos comentando. El señor fue infectado por su perro, se puso grave y fue hospitalizado él. El diagnóstico fue hecho por una máquina que detectó que tenía una bacteria, la Pseudomonas luteola. El problema fue el perro que contagió a otras personas, entre ellas a personal veterinario que atendió al perro y a personal médico. El señor X desarrolló fiebre y tos en las siguientes 24 horas. Empeoró con tos con descarga de sangre. Fue admitido al hospital y le diagnosticaron pulmonía. Después de 6 días empeoró y empezó a tener problemas respiratorios y fue transferido a otro hospital más especializado. Lo pusieron en un respirador mecánico y tardó 23 días en mejorarse. Un respirador mecánico es un equipo que prolonga la vida pero no la mejora. El perro con pulmonía contagió a otras personas. Tenía el mismo virus Yersinia pestis que pudo pasar a otras personas y se infectaron. Las otras personas comenzaron a tener los síntomas del perro y 114 personas tuvieron contacto con el patógeno. El CDC no habla de ninguna muerte porque controlaron el brote y la información. Por una situación así se puede proliferar el brote causando la pandemia. El virus Yersinia pestis y otros virus asociados pueden ser nulificados fácilmente con imanes. Para controlar este brote usaron lo único que usan en la medicina, antibióticos sumamente fuertes llamados de última generación. La pandemia la va a causar este virus con asociación de otros virus dependiendo el estado de salud de las personas. En estos momentos solo se requiere que la naturaleza active un switch o algo parecido para que empiece la mortalidad masiva. Los seres humanos ya están suficientemente degradados en su salud para que esto pueda ocurrir. Aquí en el caso de Colorado, notamos que todo empezó con gripa y un sangrado. Es lo común en una pandemia. En mi práctica profesional he notado que el sangrado en las personas empezó hace varios años. Antes del 2009, cuando las autoridades declararon la pandemia. En la iridología notamos que ver partes rojas en el iris significa sangrado. Esto es causado porque los vasos sanguíneos se debilitan y dejan escapar sangre. Esto es el gran principio para que la persona tenga debilidad por anemia. Y si la persona se alimenta mal, no va a poder recuperarse. Y así se llega a la fatiga crónica, que es una falla del sistema inmunológico que se generaliza en las personas poco a poco. El sistema inmunológico se degrada causando otros problemas que se van encadenando, causando más enfermedades y desequilibrios. En este 2015 noto muchos problemas en la salud de las personas en la calle, como palidez extrema, desánimo en las facciones, problemas al caminar, carácter muy variable, niños exageradamente enojones, muchas personas en sillas de ruedas. Si analizo a una persona en el 2015, sacándole fotografía de sus ojos, noto un desastre total en su cuerpo
que es la manifestación de la prepandemia. Únicamente con la iridología podemos detectar todos los problemas en el cuerpo de una persona. Es la manera de ver el cuerpo a todo color. En la parte más alta de nuestra cabeza tenemos una especie de antena que emite y recibe información, se llama centro vital. También sirve para infectar a las personas cuando nos acercamos demasiado. Margaret Chan, la directora de la Organización Mundial de la Salud, declaró que la era de los antibióticos había terminado. Una pandemia lo pone perfectamente claro. Ella dijo: la resistencia de las bacterias a los antibióticos podría poner el fin a la medicina moderna tal y como la conocemos. Lo dijo en Dinamarca ante una conferencia de enfermedades infecciosas en el año 2012. Cuando le hacen una radiografía a una persona o ponen en acción una tomografía computarizada, la persona recibe radiaciones y cualquier radiación, aunque sea hecha por un dentista en una sola muela, causa daños severos como el cáncer y otras muchas cosas porque están haciendo una guerra atómica dentro de nuestro cuerpo. Las radiaciones son la destrucción masiva de pequeñas partes de nuestro organismo. Con radiaciones quieren destruir el cáncer. Destrucción de ciudades en nuestro planeta son causadas por detonaciones nucleares. En nuestro cuerpo desarrollan problemas inflamatorios importantes como el hongo que causa una explosión nuclear. A esto de las tomografías le llaman medicina moderna. El cuerpo, al defenderse de este ataque, consume mucha energía que debe usarse para fines benéficos, que es mantener el equilibrio orgánico. Atacamos algún malestar con una píldora y cuando llega a nuestro estómago, lo primero que hace es descomponer nuestro equilibrio estomacal y después vienen cosas peores. Un sangrado es el causante de un estado inconveniente de debilidad en nuestro organismo. Se debe detectar cualquier sangrado que haya en nuestro organismo y nulificarlo, ya que puede desgastar nuestra fortaleza orgánica. Lo primero que veo en la fotografía de los ojos, por ser muy notorio: 1. Insuficiencia renal. Es un problema severo que hace que la persona no deseche la orina que se va almacenando en el cuerpo, causando malestar, porque los más de 80 puntos del cuerpo donde hay ganglios linfáticos crecen y es lo que se llama peste bubónica. Cuando ya estamos en una prepandemia o en una pandemia, con la acción del virus Yersinia pestis. Con imanes podemos hacer que los riñones vayan liberando el líquido de la orina. La medicina como solución única tiene la diálisis y es solo un paliativo. La gente empeora y no mejora. He resuelto muchos miles de casos de personas con insuficiencia renal sin causar molestias o desconfort en las personas. Como característica predominante, las personas últimamente presentan sangrado en un 90%. Las personas que están enteradas que la vacuna que pusieron en el año 2014 para la influenza del 2015 están enojadas porque es inefectiva y contraproducente. Las farmacológicas monopólicas hicieron el gran negocio, pero nos engañaron. La hemorragia que se está notando en todo el mundo es altamente contagiosa. Los monopolios en cada país causan inflación al subir sus precios de productos de consumo alimenticio. Al subir precios ponen en problemas a las poblaciones. Hacen que las monedas se devalúen, propiciando crisis económicas para mantenernos permanentemente en la miseria. Este trabajo lo hacen obispos y cardenales, que son los que manejan a los gobiernos,
propiciando esclavitud de los habitantes. Cuando me refiero a monopolios, me refiero a su propietario, el Vaticano. Manifiesto mi contribución a la verdadera ciencia médica con la solución total de más de 300 enfermedades y la invención de sillas y mesas magnéticas, sin importar raza, color de piel, idioma o región. La peste bubónica empezó en Madagascar, en el humano, pero en muchos países se manifestó como la peste de pequeños rumiantes. En una pandemia mueren más personas que en todas las guerras en un siglo. El hombre inventó las religiones para aprovecharse de los demás en lo económico, incluyendo la sexualidad. El 29 de abril del 2015 se reporta peste porcina en Cabo Verde. El archipiélago de Cabo Verde está situado en el Océano Atlántico a 600 kilómetros de las costas de Senegal. Hay un brote de plaga reportada en Zambia el 16 de abril del 2015 con 3 humanos muertos. El 6 de abril del 2015 se detectó plaga en Arizona en perros de la pradera y puede contagiarse a los humanos. La plaga se reporta también en la República Democrática del Congo, Pakistán, Perú, en el año 2015 en el mes de marzo. Hay que aclarar que plaga es lo mismo que peste bubónica, plaga bubónica, muerte negra. Esto ha ocurrido anteriormente en muchas ocasiones en la historia. Es notoria la alta mortalidad que produce a nivel mundial simultáneamente cuando está en su etapa máxima. Es característica porque se inflaman los ganglios linfáticos. Al principio no son visibles y posteriormente parecen tumores que se notan externamente en muchas partes del cuerpo, también llamados bubones. Haremos una reseña de los acontecimientos desde enero del 2015 en adelante. Nos concentraremos en los virus que van a causar la pandemia. El 7 de enero, 30 naciones restringen las compras de aves provenientes de Estados Unidos y la semana siguiente 22 países hacen lo mismo. El 29 de enero, la gripe aviar ataca fuerte a Taiwán, China e India. Taiwán reportó más de 100 brotes en su territorio. El 30 de enero, Nigeria reporta gripe aviar en 7 estados y al día siguiente en 11 estados. En Egipto se reportan casos de gripe aviar en humanos. El 22 de enero, en Taiwán, 2.300 personas están en observación, todos empleados de las granjas. En diferentes estados, 400.000 aves fueron destruidas para evitar mayor contagio. En la India se reporta fiebre hemorrágica del Congo el día 30 de enero del 2015 y 2 días después se reporta que 2 enfermeras que atendieron a un enfermo se contagiaron y murieron. El día 8 de enero del 2015 en Rostov, Rusia, se reporta que 3 médicos y 4 enfermeras fueron infectadas de la mortal fiebre hemorrágica de Crimea del Congo. En Estados Unidos se reporta que 86.000 personas de la tercera edad han sido hospitalizadas hasta el 30 de enero de este año. Ha sido la peor temporada de gripe de los últimos años. El 25 de enero del 2015, el CDC de Estados Unidos dice que la vacuna solo es efectiva en 12% este año, pero no comenta de los daños del mercurio que contiene. El 25 de enero en Las Vegas, una niña de 5 años muere por la influenza. Ella fue vacunada para el virus de la influenza. El 16 de enero en Wisconsin, Estados Unidos, una joven recién casada que trabajaba en radiología murió de influenza con complicaciones de sepsis. Esta complicación ocurre cuando en el cuerpo hay químicos que producen una reacción rápida que nulifica a la persona. Las radiaciones afectan a los que operan estos equipos por su continua exposición. Esto se ha visto todo el tiempo. Desde el 1 de octubre al 13 de diciembre del 2014,
3.000 niños han sido hospitalizados en Estados Unidos con 15 niños muertos. Marca niveles epidémicos. En el sur de Estados Unidos ha sido la región más afectada, en donde todos los estados del sur Atlántico y el Golfo reportan altos niveles de infección. En Europa, el 16 de enero se reporta que los niveles de influenza son similares a los de Estados Unidos. La plaga mata a docenas de personas en Madagascar, especialmente en la capital. Eso se dice el 31 de enero del 2015, pero el problema empezó en noviembre del año pasado y el problema está en ascenso continuo. Las inundaciones han tenido un papel importante en la expansión del problema. Se han desplazado cientos de miles de personas a zonas más seguras, incluyendo a las ratas que diseminan las pulgas que causan la proliferación de la plaga o peste bubónica. Si el virus Yersinia pestis llega a los pulmones, la nulificación de las personas es más rápida. La plaga o peste bubónica no solo está manifiesta en humanos, sino también en animales, pero nuestra preocupación es cuando estamos viendo casos en las personas. En Yugoslavia, el 14 de enero, hay un reporte de 400 ovinos muertos de misteriosa enfermedad que es la plaga. En India, en Rajasthan, el 18 de enero, de una fiebre hemorrágica sin diagnóstico, murió una enfermera y otra enfermera murió el día siguiente de múltiple falta orgánica, también de hemorragia. Fue ordenada la clausura del hospital hasta que fue fumigado todo el edificio para evitar más contagios. En la India, en los últimos 3 años, han tenido problemas por hemorragias. En los animales, esta hemorragia es asintomática. En los humanos también es asintomática. En febrero del 2015, las heladas brutales que sucedieron en Boston, en Estados Unidos, fueron históricas. En una pandemia hay muchos cambios atmosféricos como este en todos lados. Hay tremendas inundaciones, calores insoportables y demasiado frío en invierno. Estos cambios atmosféricos debilitan nuestra salud y activan otros virus y bacterias. Comentaré un problema muy característico de una pandemia, la fatiga crónica. Este problema lo padece una gran cantidad de personas en todo el mundo. Se distingue porque las personas tienen el cansancio exagerado todo el tiempo y cuando la persona va a dormir no puede conciliar el sueño y al día siguiente se repite lo mismo. Muchas personas toman píldora narcótica y resulta contraproducente a largo plazo. He tenido la fortuna de resolver este notorio problema con sillas o mesas magnéticas en solo 10 minutos. Este es un problema del sistema inmunológico con múltiples implicaciones. Los médicos ni siquiera tienen un nombre para esta curiosa situación. El día 8 de mayo del 2015, una vacuna que aplicaron el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, mata a 2 niños y deja 29 graves y hospitalizados en el estado de Chiapas. Los niños empezaron a desmayarse. Esta vacuna asesina estaba pensada para prevenir tuberculosis, rotavirus y hepatitis B. 6 niños están muy graves. Esta vacuna causó reacciones adversas a los infantes. El Congreso de Estados Unidos hizo duras preguntas a la doctora Anna Suchat, directora del Centro Nacional de Inmunización y Enfermedades Respiratorias, y dijo: el gobierno recogió la propuesta de la vacuna para el año 2015 en febrero del 2014 y las farmacológicas empezaron a preparar 100 millones de la vacuna y el pretexto fue que apareció otra mutación y que no alcanzaron a incluirlo en la vacuna. Los congresistas preguntaron por qué no hicieron una vacuna extra
que concordara con la nueva mutación y fueron informados que las vacunas estaban ya en los anaqueles de las farmacias y que era demasiado tarde. Y ya es tarde para México, Canadá y Europa y los demás países que están en el hemisferio norte. Las farmacológicas decidieron que la vacuna para el hemisferio sur contendría la nueva mutación. Veremos en algunos meses la veracidad de esas afirmaciones. En este tema tan controversial en el asunto de las vacunas en el mundo, pero USA ya está fuera de la nueva jugada. En Marruecos, el 8 de mayo del 2015, se reporta que 200 alumnos de un colegio fueron hospitalizados por envenenamiento por consumir rollos de pescado enlatado. Los síntomas que presentaron los niños fueron vómitos, dolor estomacal agudo, fiebre y palidez, causado probablemente por estafilococo dorado. Con los drásticos cambios de temperatura y calor excesivo, se reportan intoxicaciones masivas en centros escolares. En la India, el 11 de mayo se reporta en el Instituto de Ciencias de RIMS que 37 estudiantes fueron llevados a emergencias. Se sintieron mal y con vómitos. 35 de los enfermos fueron mujeres graduadas o posgraduadas. En Arabia Saudita, desde el año 2012, continuamente se están reportando casos de MERS por coronavirus. A esta fecha, 9 de mayo, ya son 987 casos con 430 muertes. El coronavirus es un patógeno pandémico y se activa en humanos y en diferentes mamíferos como gatos, perros, etc. En una pandemia, los virus empiezan a manifestarse en diferentes especies. En la actualidad, el virus de la influenza, si lo tiene un perro, infecta al humano y el humano a otra especie. La fatalidad para este problema es de 43%, muy elevado, y es uno de los problemas que empezó desde 2002. Hago el comentario que en Arabia Saudita la temperatura es muy elevada por ser el desierto. Mi observación para estos casos se presenta insuficiencia renal, que es lo que está asolando al mundo. Los ganglios linfáticos de las personas con este mal están agrandados porque los riñones no trabajan correctamente y no pueden exonerar la orina. Los casos de insuficiencia renal se notan más elevados en los lugares cercanos al mar, por la razón de su mayor temperatura y el alto grado de humedad. A esto se le llama la peste bubónica y habrá un gran número de fallecidos por esta causa. A continuación comento un reporte de ProMedMail el día 10 de mayo del 2015 sobre dengue. Este solo comentario del dengue en el mundo es el motivo principal de este video informativo de la pandemia. Los casos de dengue que se informan no son un número notorio en los diferentes países, pero nótese la discrepancia de lo que cada país informa. Es muy contrastante, pero es mínimo respecto del monumental impacto que causará en el número de muertos en esta pandemia que está a la vuelta de la esquina. Lo organizo por el número de casos en cada país, empezando por lo más alto. Brasil, 745.900 casos. Malasia, 40.491. Colombia, 32.280. Ecuador, más de 4.000. Honduras, 4.000. Perú, 3.413. México, 616. Estados Unidos, 49. El estado de Sao Paulo, en Brasil, tiene 222.044 casos y tienen una sequía importante
que propicia más la transmisión del dengue. Las cifras representan lo que los países quieren informar. Mi comentario importante es que las personas presentan un 70% o más de dengue hemorrágico que se puede detectar en los ojos de la persona. Es una prueba infalible que se debía tomar mucho en cuenta. En un comentario de Perú, cuando detectan el dengue, las personas, según se reporta, tienen un sangrado por la boca, nariz, acompañada de vómitos y mareos. En la tercera semana de mayo del 2015 hay más reportes de problemas de salud de los periódicos que de las autoridades de salud de los países. Se reporta rabia, cólera en reemergencia, dengue grave, influenza, tifo, plaga, disentería, triquinelosis, sífilis, hepatitis de varios tipos, hemorragias, antrax, tosferina, salmonelosis, sida, meningitis, viruela, enfermedades variadas por piquete de pulga, mosco o garrapata. En 2009, por mucho menos que esto, se declaró la pandemia y se cerraron escuelas, negocios y todo lo que recordamos. En el 2009 no pasó nada demasiado importante y todo fue una falsa alarma. La Organización Mundial de Salud fue quien la declaró, pero con el mal prestigio que se ha ganado ya ningún país le cree, especialmente por el asunto del ébola en África y las vacunas fallidas de la influenza. Se notó que lo único que les interesa a esta organización y a sus patrones es el dinero. Ningún país ha tomado la palabra. En muchos países se nota que hacen fumigaciones en calles y casas. También el agua de las casas contiene sustancias antipatogénicas. Y la Organización Mundial de la Salud, si declara la pandemia, los monopolios van a perder muchísimo dinero. Estamos en la época de supervirus en plena acción pandémica. Salmonella typhi. Este organismo que causa la fiebre tifoidea infecta a 22 millones de personas en el mundo cada año y mata a cerca de 200,000. La enfermedad es difícil distinguir entre una variedad de otras enfermedades infecciosas. Puede provocar complicaciones intestinales y en el cerebro que pueden provocar la muerte en hasta el 20% de los enfermos. Muchos patógenos se están haciendo súper resistentes a la mayoría de fármacos, complicando la situación de los enfermos. La tifoidea o tifo está creciendo en todos lados como problema pandémico. En Brasil se reporta en varios estados con persistencia lo siguiente: fiebre, enrojecimiento de los ojos, dolor en las articulaciones y erupción de la piel con puntos blancos o rojos, dolores musculares, dolor de cabeza y dolor de espalda. Esto corresponde no a una nueva cepa del dengue, sino a una asociación con sarampión, viruela, ébola, entre otras posibles. Es la característica de una pandemia. Ocurren cosas inesperadas de una manera rápida. No deben usarse drogas antiinflamatorias o ácido salicílico, aspirina, ya que aumentan el riesgo de hemorragias. En todo el mundo se reportan casos de rabia y también se reporta que hay pocas vacunas contra la rabia, lo que presupone que un caso de rabia podría hacerse un problema social con alta cantidad de casos. En Estados Unidos ya son 15 los estados afectados por la gripe aviaria o influenza aviaria. Los últimos 2 estados son Indiana y Nebraska, con 32 millones de aves afectadas. He notado que la genética de una persona casada transfiere poco a poco sus predisposiciones a su pareja. Cuando analizo los ojos de un matrimonio, lo noto. La convivencia con un perro, por ejemplo,
hace que el dueño y el perro copien características uno del otro. He analizado miles de resultados de análisis clínicos de las personas y como característica las personas resultan sanas, o sea, resultados negativos. Pero al analizarlos a través de las fotografías de los ojos se detectan los problemas realmente. Es otra de las fallas de la medicina protegida u oficial. He comentado con diferentes encargados de laboratorios clínicos y resulta que la falla consiste en los reactivos usados en las pruebas son ineficaces, dando muchos falsos negativos. Estos reactivos usados a nivel mundial son vendidos por las farmacológicas. Cuando una persona va al médico, ese médico le dice al enfermo que debe ver al especialista. Hay especialistas para riñones, corazón, pulmones, glándulas, etc. Muchísimas especialidades. Cada especialista se encarga exclusivamente de su rama y no le importa lo de otros órganos, lo que hace suponer que cada especialista receta sus medicamentos sin enterarse de los demás medicamentos de los demás especialistas que le recetan. Una persona puede estar ingiriendo hasta 20 diferentes medicinas y aún más. El cuerpo humano es una sola entidad interconectada con todos los órganos y no entiende de especialistas, y este desorden causa más problemas a la persona. Hablaremos de un fenómeno que está ocurriendo antes de la acción intensa de la pandemia. Esta investigación y descubrimiento fue realizado en el Centro de Investigación de Enfermedades Incurables con base en Guadalajara, estado de Jalisco, en el país México. El color de la piel de las personas latinas tiene como consecuencia el color de los ojos sea café. Esta característica lo tienen también los orientales, más notoriamente las personas de África, donde está ocurriendo el mayor brote de ébola, tienen los ojos café más oscuros. Esta observación la he hecho durante varios años, desde el 2009, cuando se declaró la pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Las personas con este color de ojos presentan una coloración rojiza, especialmente circulando el sistema digestivo, donde se inicia el sangrado que se disemina en el resto de los órganos. Este sangrado es por dengue hemorrágico. No tiene síntomas notorios en la persona, pero causa una anemia. La anemia causa un debilitamiento porque se está disminuyendo la cantidad de glóbulos rojos en el sistema circulatorio. La persona puede notarlo si observa su excremento cuando va al sanitario, de otra manera no lo nota. Cuando hay buena salud y buena alimentación, se generan suficientes glóbulos rojos. Si hay buena absorción de nutrientes, la persona se puede recuperar más fácilmente. Cuando no hay buena alimentación o deficiente, hay un déficit energético que debilita cada vez más a la persona. Para curar el dengue hemorrágico no existen medicamentos para solucionar este problema, y con imanes sí podemos solucionar este importante problema. Hay que aclarar que la propagación del dengue hemorrágico es muy fácil. Estando cerca de una persona con este problema, lo volvemos a adquirir nuevamente, posiblemente porque está en constante mutación. El dengue hemorrágico se manifiesta porque los vasos sanguíneos pierden eficacia, dejando escapar sangre fuera de ellos, y tenemos millones de ellos. Este escape puede ocurrir también porque la sangre pierde otra propiedad, que es que la sangre se vuelva menos permeable. Esto causado por una deficiencia de coagulación que se llama hemofilia. Es decir, nuestro sistema inmunológico no nos defiende adecuadamente y la madre naturaleza nos va dejando poco a poco desprotegidos, no solo físicamente, sino también psicológicamente, con las deficiencias que nos van acumulando con el paso del tiempo. Esta deficiencia creciente la podemos monitorear con la iridología,
como nuestro aliado incondicional sin causar ningún daño. Esto lo podemos ver a simple vista, pero con un microscopio podemos hacer un examen de suprema eficacia. Podemos usar un espejo con magnificación variable, hay hasta de por 10, pero con uno de por 4 también lo notamos. A mayor tamaño, mayor calidad. Con la iridología podemos ver cualquier deficiencia orgánica de todo el cuerpo con facilidad y en pocos minutos. What is this thing called love? This funny thing called love. Is there anybody who can solve this mystery? Tell me, why should it make a fool of me? I saw you there one wonderful day. You took my heart and threw it away. Nos encontramos en Avenida Pablo Neruda, 3275 E3, en Guadalajara, Jalisco, México. Teléfonos 3641-0056 y 3642-4834. La alada en Jalisco es el 33. Nuestro teléfono en Estados Unidos es el 213-53-36-785. Nuestro horario es de lunes a viernes de 11 a.m. a 6 p.m. y sábado de 10 a.m. a 2 p.m.